Buenos días, hermanas y hermanos. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias por su cálida bienvenida y su recibimiento fue muy fraterno. Hay un ambiente muy bonito entre ustedes. Síganlo manteniendo y cultivando. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15. En esos versículos que son las palabras del Señor Jesús, vamos a meditar, vamos a reflexionar. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. De esa manera participamos todos en la lectura. Dice así, vamos a leer desde el 1 al 11. Vamos a leer hasta el 17, porque para no perder el discurso, la idea que viene dando el autor. Juan 15 del 1 al 17. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Hasta ahí va a estar nuestra lectura. Durante la exposición voy a hacer alusión a algunos versículos. Este pasaje es muy conocido, es muy bonito, muy sencillo también de comprender las imágenes que allá nos muestra. Vamos a comenzar declarando algo, dejando claro algo que como creyentes debemos de recordar. Dios tiene un propósito para la humanidad. Para que pudiera cumplir ese propósito nos dejó las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. En este libro están los testimonios de personas que tuvieron un encuentro con el Señor y su vida fue transformada. Están los relatos también de personajes que rechazaron a Dios, que se alejaron de Él. Hay ambos, ¿no? Ejemplos buenos a seguir y ejemplos malos a rechazar y actitudes a reconsiderar. El propósito de Dios y aún de los escritores, así los usó el Señor según podemos observar,
es darnos un mensaje, un propósito. ¿Cuál es ese mensaje? Lo podríamos plantear con una pregunta. ¿Cómo puede el ser humano estar en buena relación con Dios? Yo creo que es el propósito de este libro, de los autores, de los redactores e incluso de los traductores y de cualquier persona que se acerque a la Biblia y haga algo. Su propósito es acercar a las personas a Dios. Puede hacerse de muchas maneras esta pregunta. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo puedo ser una persona espiritual? Pero básicamente es cómo puedo estar en una buena relación con Dios. Todas las religiones buscan eso. Todos. Incluso las 3 grandes religiones monoteístas. Los religiosos en la época de Jesús anhelaban eso. Ese era su propósito. Estaban divididos en grupos diferentes, fariseos, saduceos y varios otros grupos, pero tenían el mismo propósito. Obvio, la manera de responder a esta pregunta pues era un poco diferente, pero el objetivo es el mismo. Y de eso nos habla la Biblia, el Génesis, el Éxodo, el Levítico. Imagínense la época del sacerdocio, del tabernáculo, cuando no existía, cuando existió, cuando estaba todo el sistema organizado con los levitas y habían músicos. Todo lo que se buscaba es tener una buena relación con Dios, enseñar a la gente que uno esté bien relacionado con Él y que los demás también lo estén. Entonces sería esa la pregunta que el texto bíblico quiere responder, o el propósito del autor, o el propósito de Dios, o de los autores humanos que también intervinieron. No van a estar escribiendo así nada más porque cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pretendían con eso o con ello? Para responder a esta pregunta se usan muchas imágenes de la vida diaria que nos llevan a entender, a responder con fe y vivir relacionándonos o relacionados adecuadamente con Dios. Muchas imágenes, figuras, ejemplos, metáforas, situaciones de la vida diaria. De hecho, dicen por ahí algunos filósofos del lenguaje, de la hermenéutica, que todas las palabras que usamos son metáforas. Y bueno, pues sí, pues tendría que ser de esa manera. Ahí te voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué imágenes se usan? Las más conocidas, hay muchísimas más, voy a tratar de mencionar algunas para que vean ustedes la carga de significado, de sentido que tienen estas imágenes, que tienen estas ilustraciones, estas palabras, estos ejemplos, para que la gente pudiera comprender y que de hecho lo comprendía en su momento. Tenemos la imagen del Redentor. La imagen del Redentor. Pensamos aquí en la ley del levirato y si queremos mirar ilustrado todo esto, pues pensamos en el libro de Ruth. El Redentor es aquel que redime, que paga un precio, pero que sacrifica lo suyo. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Muy claro. Por eso aquel no quiso redimir. Dice, no, yo no, que lo haga otro. Porque significa sacrificar mi nombre, todo, porque todo de aquí en adelante ya vas a aparecer a nombre de mi hermano. Yo soy borrado totalmente de la genealogía, de la familia. Y eso, pues, imagínense, era un sacrificio grande esto, era un precio muy alto. Bueno, ese lenguaje se usa para decir que Jesucristo es nuestro Redentor. Nos está redimiendo, está dando su vida por nosotros, está sufriendo en lugar nuestro, cosas así. Bueno, es una imagen que nosotros usamos y conocemos y repetimos mucho, es muy bíblica y está bien. Pero vean la imagen que se usa. Se usa también la imagen que también es muy conocida, la del pastor, el del Salmo 23, el de Juan 10. Entendemos o decimos o afirmamos que Dios es nuestro pastor. Jesucristo toma ese pasaje y dice, yo soy el buen pastor. Ese pastor del Salmo 23 soy yo. Por eso el mensaje fue muy pesado para aquellos que lo escucharon, ¿no? Oye, si te conocemos, ¿qué vas a hacer eso, no?
Bueno, no había alternativa, lo aceptabas o no, pero en este caso muchos lo aceptaron. Pero esta imagen de pastor es una imagen de los ganaderos. Pero también habría que describir qué tipo de pastores, porque habían pastores buenos y malos, obvio. Pero aquí estamos pensando en, cuando lo dijo David, que él era pastor, que cuidaba a sus ovejas, que las procuraba, que les daba de comer, de beber, las curaba, las sanaba, las alimentaba, las protegía de los animales, rapaces y cosas como esas. Y nosotros podemos decir que el Señor es nuestro pastor, que Jesucristo es nuestro pastor, pero es un lenguaje del mundo ganadero. Quizá nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo, porque ni idea tenemos a veces de esto, ¿no? En el sentido literal, pero sí entendemos lo que se quiere decir. Pero en realidad, hermanos, pues Dios no es pastor, como tampoco nosotros somos ovejas. O sea, se está hablando de una enseñanza mucho mayor que la simple imagen, pero con algo se tiene que expresar. O sea, que son palabras o son ejemplos incompletos para hablar de algo grandioso todavía, mucho mejor que eso. Pero ahí está un lenguaje pobre, pero tratando de comunicar grandes verdades. Pero, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Pues bueno, que tengo que entender que Dios me redime, tengo que entender que Dios me cuida, me protege, me guía, me dirige, que nunca me va a dejar solo, como el pastor o el buen pastor cuida a sus ovejas. En Juan 10 está explicado de manera maravillosa esto, porque Jesús dice que nadie nos va a apartar de Él. Eso es algo grandioso. Bueno, estamos hablando de un lenguaje que tiene el propósito de acercar a las personas a Dios. Hay otro, el lenguaje de la adopción, lenguaje desconocido para el pueblo de Israel. Allí no hay ese tipo de situaciones de adopción, o sea, no, en aquella época. Allá pertenecías a la familia y todo tu sentido de identidad y de propósito en la vida es tu familia. Era una cultura que ha cuidado mucho a su gente, como hasta ahora. Pero en el mundo romano la palabra adopción cobra otro significado. El apóstol Pablo usa esto en Romanos y en Gálatas, usa la palabra adopción y que fuimos adoptados. Noten, ¿no? Entonces, imagínense esto, ¿no? Imagínense en el mundo romano una adopción, donde alguien no es nada. Había una película que siempre pasa en la Semana Santa en la televisión, creo que se llama Ben-Hur, no hay una adopción ahí. Pues bueno, pues podemos pensar en eso. Pero imagínense que andando en el mundo romano hay muchos niños en la calle, no se sabe quiénes son, ¿por qué? Porque alguien fue y los dejó allá y solos lograron sobrevivir. Pero imagínense que alguien llega y diga, este niño o esta niña me gusta mucho por su inteligencia, se ve que es aquí, o simplemente me agrada. Y decía una persona, quiero adoptarla. Era una cosa maravillosa, extraordinaria para aquel que es adoptado, porque no es nada, no es nadie, no podría ser un esclavo, podría ser como lo que fuera, pero si dice yo lo quiero adoptar, no, se le está poniendo al mismo nivel, se le está dando nombre, se le está dando, no sé, seguridad económica, no, un montón de cosas. Aunque el título nadie se lo iba a quitar, ¿no? Tampoco también, ¿no? Pero a comparación de cómo estaba. Entonces la carga de sentido de la adopción es muy fuerte para los que lo escucharon. Para nosotros quizás no nos haga gran impacto, porque no estamos viviendo en ese contexto. Pero cuando investigamos y vemos cómo se da esto y entendemos que hemos sido adoptados, es otra manera de decir que la manera de relacionarnos con Dios, que Dios se acerca a nosotros y siendo nada ni nadie, nos hace herederos y coherederos con Cristo, un lenguaje hermoso también que el apóstol Pablo usa. Noten esas imágenes. Podría mencionar otras, por ejemplo, el del nuevo nacimiento. Platicando Jesús con Nicodemo, le dice, tú tienes que nacer otra vez. El propósito es el mismo.
¿A qué se le llama nuevo nacimiento? El apóstol Pablo usa también así como algo muy parecido, se llama una nueva creación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Pero en realidad, hermanos, así literalmente hablando, no se es nueva criatura, sigue siendo el mismo. Así, o sea, te llamas igual, tienes los mismos gustos, pero ¿en qué sentido está hablando? Lo está mencionando, que hay un cambio de propósito en la vida. Cuando una persona entiende que Jesucristo le perdona los pecados, cuando entiende que ha ofendido al Salvador, se acerca, se los confiesa, le pide perdón por sus pecados y entrega su vida a Él y dice, Señor, tú eres mi Salvador, de aquí en adelante voy a aprender de ti, voy a crecer en ti, soy tu discípulo. Y bueno, desde ese momento ha ocurrido algo que se llama el nuevo nacimiento. Porque todo lo que, bueno, vas a seguir estudiando, no vas a dejar la escuela, no, igual. Pero ahora todo lo estás haciendo en el nombre de Cristo, con el propósito de agradarlo y de glorificarlo. Eso es el nuevo nacimiento. Es una palabra, es un término que ¿qué quiere decir? ¿O cuál es el propósito? Tener una buena relación con Dios. Dios, yo o nosotros. Está la palabra también de el Padre. Incluso Jesucristo dijo que así debemos de orar, diciendo, Padre nuestro. Pues es una palabra nada más, hermanos, una imagen. Porque literalmente hablando, Dios no es nuestro Padre, es mucho más que eso. O sea, es mucho más que eso. Pero ¿cómo podemos entender el amor y la misericordia, el cuidado, la providencia de Dios, la seguridad? Pues con la imagen paterna, pero no con la imagen paterna actual. La imagen paterna actual está muy devaluada. Sí, pues, o sea, imagínate, cuando hay muchas madres solteras está hablando de una paternidad irresponsable. Y no hablo aquí de las mujeres, estoy hablando de los padres, que no se dieron el embarazo no se dio así solito. Entonces, si tú le dices a alguien, no, pues fíjate que Dios te ama mucho como un padre ama a su hijo, pero si ni conociste a tu papá o sí lo conociste, pero era un mal padre, dices, pues no, gracias, de ese Dios yo no quiero nada, discúlpame, pero estamos hablando de la imagen del padre que había en aquel momento, una sociedad patriarcal. Pero bueno, Jesús ilustró esto. Si queremos entender cómo es ese amor de Dios el Padre, ¿en qué podríamos pensar? A ver, digan. Porque Él explicó esto, bien bonito. En la parábola del hijo pródigo, allí está el Padre del que Él está hablando. Ese Padre misericordioso que nos ama a todos, que está esperando el regreso. Esa es la misericordia y el amor de Dios. Es el Padre que se acerca, que restaura, que espera, que restituye y que te trata por igual. Digo, comparándolo al del hermano mayor. Esa es la imagen del Padre. Digo, si queremos nosotros entender esto, ¿no? No se usa mucho el lenguaje de la madre, pero sí hay pasajes que hacen menciones, pero no es muy común. Igual podríamos referirnos a Dios como nuestra madre en ese sentido, que cuida, que no, o sea, ahora la figura materna es la que en este sentido está más, la que ve más por los hijos, ¿no? Si hablamos así. Bueno, pues está hablando del Padre, noten esto, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere decir? Bueno, que estamos presentados aquí como hijos pródigos, descarriados, y que el Padre, que es Dios, nos está esperando. Muy bien, hay otros muchos lenguajes, voy a mencionar otros más, pero es el mismo propósito. La palabra Señor en el Nuevo Testamento, bueno, también en el Antiguo, pero en el Nuevo es más usado. La palabra Señor se usa en la relación amo-esclavo. Y aquí también es bonito leer esto, ¿no? O sea, documentarlos más porque nosotros no tenemos idea de esa esclavitud. Quizás nos hayan esclavizado por allá, pero ya nos echaron el cuento de que somos libres, ¿no? Y esclavos, pero nos creemos libres. Pero la esclavitud en aquel momento era otra cosa.
Entonces había que leer un poquito más. El esclavo, para empezar, no era un ser humano, no era una persona. No podía tener nombre, no se podía casar porque no es una persona. Se aproximaba un poquito ahí, pero no lo era. Entonces era declarado de esta manera. ¿Qué era el esclavo? Era una herramienta. Los romanos y los griegos eran hombres muy ricos, muchos nacieron y murieron sin siquiera tomar un martillo para poner un clavo, sin levantar absolutamente nada, porque tenían esclavos para hacer todo eso. Entonces es indigno para alguien hacer algún trabajo manual, algún trabajo físico. Habían esclavos que su trabajo es despertar al amo, era su despertador. Su trabajo era el despertador, ok, ese era su trabajo. Para eso existía. Hay otro que se dedicaba a bañarlo, a vestirlo, todo, hermano, todo establecido. Esclavos trabajando en el campo. O sea, si alguien quería hacer la guerra en aquel tiempo, porque eran muy buenos para eso. La pregunta era, ¿cuántos esclavos tienes? Ahí estaba el éxito en la batalla, ¿no? No, pues yo tengo 500, yo tengo 300, yo puedo apoyar con 50, ¿no? Bueno, noten, pero la Biblia usa ese lenguaje. Entonces, eso de decirle Señor a Dios o a Jesucristo es una cosa muy fuerte, no es una cosa muy así bonita. Digo, decirlo, expresarlo, al menos cuando lo dijo Pablo, cuando escribía su carta. Pablo decía el siervo de Jesucristo, pero en el original dice doulos, esclavo de Jesucristo. O sea, el esclavo imagínense con esa mentalidad de esclavo, porque así es el lenguaje. Nosotros decimos siervo, se oye muy bonito, o lo traducimos también mucho más bonito, ministro de Jesucristo. O sea, pues ahí viene el ministro, ¿no? De lo que sea, ¿no? De educación, de lo que sea. O el que predica, a veces le llaman ministro, o la ministra, ¿no? Pero ese es el esclavo. Hay que servirle primero al ministro, cosas así el lenguaje, ¿no? No, eso es todo lo contrario, ¿no? La carga de sentido es opuesto. Es el que debía de servir a todos, no esperar que le sirvan. Bueno, imagínense, está la palabra Señor, pero ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué se usa esta imagen? Porque quiere ponernos en una buena relación con el Señor. Ese es el. Hay otra palabra también que se llama el Todopoderoso, el Pantocrator, dice Apocalipsis, o el Soberano. Esta imagen es esta figura, esta palabra se usaba para designar de esta manera al emperador, porque en serio ese sí literalmente lo era. No sé, la gente ya había entendido esto. El emperador o el César o el rey que estuviera en turno, como se llamara, él era el dueño de todas las tierras y de la vida de todas las personas. Este soberano podría hacer lo que se le plazca y lo que se le diera la gana, no hay manera de apelar. Por eso uno de los proverbios que dice, Lemuel, el vino no es muy bueno, porque para los reyes no. O sea, cualquiera puede tomar, pero tú no. Porque tú eres un hombre de decisiones muy fuerte. Imagínate una de esas, todo intoxicado, se te ocurre cualquier cosa, tú lo dices y se está ejecutando, porque eres el soberano y eso hay que hacer bien las cosas. Por eso la mamá de este rey lo estaba exhortando en cuanto a esto. Entonces, esto, hermanos, para nosotros es algo, lo podemos considerar como un abuso, una arbitrariedad, derechos humanos, y imposición y cosas como esas. Pero en ese tiempo no era así. Para ir delante del rey, pues tendrías que llevar pues buenos regalos, tendrías que ir de rodillas, inclinarte. Si al rey se le ocurría, te decía levántate o siéntate o cuál es tu asunto, pero así te quiero ver cómo estás, ¿no? Y no le podías gritar, bueno, y depende también del estado de ánimo en que él estuviera. No, porque si de pronto amaneció muy optimista, pues bien, ay, ¿cómo están? Pero si amanece así, no, en esos días feos de mal humor, no es conveniente acercarse a él. ¿Por qué? Porque su palabra es ley.
porque podría tener consejeros, pero al final él dice, los consejeros nada más para tener a gusto ahí algún grupo de gentes, pero en realidad se hace lo que él dice, porque él es el rey, él es el soberano. ¿Quién es el único soberano? Porque ese es el propósito del Apocalipsis. Solamente el Señor Jesucristo. ¿Quién es el único Señor, dueño de nuestras vidas? El Señor Jesucristo. Bueno, y hay otros, solo voy a mencionar de manera rápida. Por ejemplo, cuando dice la luz, Jesús dice yo soy la luz. Hay mucha enseñanza ahí, por supuesto que Jesús no es luz, literalmente hablando. También dice yo soy el camino, pues tampoco es un camino. Pero está hablando de dirección en la vida, está hablando de discernimiento, de iluminación, de entendimiento, de percepción, de buenas decisiones, un montón de cosas. O sea, son imágenes cargadas de mucho significado. Entonces, ¿cuál es el poder de todo esto? Hay más, hay muchísimas cosas más de estas imágenes. Lo único que nos quiere decir es cómo estar bien relacionados con Dios. Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, ¿qué le dice? El agua, es una comparación muy bonita. Cuando estaba en Juan 6 con aquellos que comieron y lo estaban siguiendo porque querían más, les dijo yo soy el pan de vida, ustedes deben de trabajar por ese pan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué está diciendo con esto? Ustedes se tienen que apropiar, tienen que creer en mí, tienen que, cosas como esas. Y les dice al final que la manera de relacionarse con Dios pues es esa. Bueno, en el texto de hoy Jesús responde la misma pregunta a personas que se dedicaban o que conocían muy bien lo que se hacía en un viñedo. Se está diciendo, o si no eran viñadores, pues cuando menos conocían de este trabajo. Es una imagen muy conocida, es una parábola que incluso hace mención de esto en Isaías capítulo 5. Y las preguntas que se responden son estas. ¿Cómo pueden ustedes, mis discípulos, estar en una buena relación con Dios? Sería la respuesta a Juan 15, ¿no? Sería la pregunta y Juan 15 sería la respuesta. Sí, sería eso, ¿no? Es una imagen pues que habla por sí misma. Esta pregunta tiene algunas explicaciones muy interesantes que vamos a considerar en este momento, porque la respuesta es bien sencilla y clara. Permanezcan en mí, es la respuesta. Ustedes van a tener una buena relación con Dios si permanecen en mí. Por eso el tema se llama ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa? Entonces la respuesta es sencilla, permanezcan en mí, así como las ramas de la vid lo hacen. De esa manera, ustedes estarán fuertes o verdes y podrán tener mucho fruto. O sea, imagínense las ramas cargadas de uvas, ¿no? Pesadas, y había que ir hasta como apuntalarlas con algo, porque si no se va a romper la rama. Esos son los frutos que da. Pero la imagen es muy sencilla aquí, ¿no? Cualquier rama que le quites a un árbol, a una plantita, esa ramita se muere. Separado de él nadie puede hacer nada. Entonces la respuesta es permaneciendo en mí. O sea, ¿cómo podemos tener una buena relación con Dios? Permaneciendo en Cristo. Es muy claro, es muy sencillo. Nos vamos a ver lo que implica. Bueno, vamos a comentar un poquito acerca del momento en que Jesús expresó estas palabras, o al menos en el momento en que se escribió esto, que el autor quiso dejarlo ahí en ese lugar. Los discípulos recuerdan que estaban muy tristes. En Juan capítulo 14 se deja ver, en este 15 no tanto, pero en el 16 se vuelve a hablar se aborda el tema de la tristeza. Aquí no se aborda tanto así, llamándolo así, se llama más de alegría, de gozo. Pero pues es lo mismo si vamos a hablar de gozos porque estamos tristes o extremadamente tristes. Entonces en esa situación emocional se encontraban. ¿Por qué? Porque habían escuchado la afirmación del Señor Jesús que lo iban a crucificar. Y que era la última subida a Jerusalén.
Por eso le dice en el 14, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, creen en mí, y básicamente está hablando de lo mismo, nomás que aquí está puntualizando el asunto. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, es necesario que pase esto para que donde yo esté, ustedes también estén, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y son palabras para alentar a los discípulos. Entonces ese era el contexto donde Jesús pronunció estas palabras. Muy bien, al entender esto, al entender el contexto y el lenguaje que se usa para hablar acerca de nuestra buena relación con Dios, al comprenderlo y al comprenderlo también cómo se ilustra aquí en Juan 15 con la imagen de la vid verdadera y las ramas somos nosotros y que hay que mantenernos a la planta porque si nos separamos no podemos hacer nada o no somos nada. Entonces es bien interesante ir a la otra pregunta. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué implica? Porque ya está respondido. Permanecer en Cristo, puedo tener una buena relación con Dios. Pero ahora, ¿cómo se hace esto? Como diría Nicodemo, ¿y esto cómo es, no? Yo quiero estar en buena relación con Dios. O si hay que nacer de nuevo, dime que los pasos, el 1, 2 y el 3 para lograrlo. Y aquí lo tenemos, está en el mismo texto. Permanecer en Cristo, ¿qué significa? Recuerden que Jesús está respondiendo la pregunta, ¿cómo puedo estar en buena relación con Dios? En relación con Dios. O ser un creyente verdadero, podemos decirlo de muchas formas. Primero, estar identificado plenamente con Él, reconociéndolo como nuestro Salvador y Maestro. Vean lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estamos aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Maestro. Nosotros somos sus discípulos, somos sus aprendices o sus seguidores y todos estamos aprendiendo de Él. Recuerden que es Él a quien seguimos. Lamentablemente a veces queremos seguir otro modelo, a otro hermano, a otra persona o a alguna institución. Pues si así hacemos, pues si el modelo que seguimos es bueno, qué bien, pero a veces no, porque es un ser humano igual que nosotros, está aprendiendo. Puede tener sus caídas, sus tropiezos, como el buen Pedro, por ejemplo, el apóstol, el discípulo. Y si miramos a una persona, no, pues el hermano es así, imagínate a mí cómo estoy, si él siendo un anciano, siendo el pastor o la pastora hizo esto o hace esto, no, pues yo no soy, empezamos ahí, ¿no? Porque nuestro referente es otro creyente. Bueno, estar en buena relación con Él significa haber entendido que somos sus discípulos, pero que todos lo somos y que todos somos hermanos y que somos iguales y que tenemos luchas, tenemos pruebas y tenemos el mismo propósito, la de seguir a Cristo y ser fieles a Él, y que todos tenemos, vamos a hablar aquí, debilidades o pecados, porque somos pecadores. Si alguien no peca de una manera, peca de otra. Alguien dijo, pero si alguien no peca de chismoso, peca de envidioso, ¿no? Pero en el momento que hablamos y decimos algo para referirnos a alguien, si es negativo se puede reflejar algo, o se puede deducir algo, y incluso hasta el que juzga, ¿no? O sea, todos somos pecadores. Ese es el punto, esa es la realidad que nosotros tenemos. Bueno, entonces estar identificados plenamente con Él. Esto es básico para estar en comunión con Dios a partir de la presencia de Él. Digo, cuando no había Jesucristo, pues no había problemas. Ibas al templo, llevabas tu sacrificio y estabas en buena relación con Él, no pasa nada, no se te exige más. O cuando no había ley de Moisés, pues también era otra manera de hacerlo, pero igual, algo esencial es la fe en Él. Imagínense un Abraham, por ejemplo, ¿no? El padre de la fe. O sea, cada época, cada momento tiene su manera de relacionarse con Dios según la historia bíblica o los momentos históricos en la palabra del Señor. Ahorita Él está siendo muy claro y estamos dentro de estamos ahí identificados con ese asunto. Tenemos que reconocer a Jesucristo. Él le dijo, nadie viene al Padre si no es por mí.
Y el apóstol Pablo dijo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Hebreos dice que es nuestro sumo sacerdote. El único, no hay nadie más. No hay ni sacerdotes, ni sumos sacerdotes, ni nada de eso. Bueno, más que el sacerdocio de los cristianos, ¿no? Pero eso también es otra cosa, es un oficio que imitamos nosotros de Cristo, que se deriva de ahí. Y es la misión también que tenemos. Pero el único sacerdote, el que nos acerca a Dios, es el Señor Jesucristo. Entonces, permanecer en Cristo o estar en buena relación con Dios significa, permanecer en Él y estar identificados plenamente con Él, con su persona, con su obra, con su salvación, con sus mandamientos. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Miren, vamos a estar bien relacionados con Dios, ¿cómo? O vamos a permanecer en Él, o vamos a tener comunión con Dios. Tenemos que entender y hacer nuestro, en ese sentido, no solo un conocimiento intelectual, sino que sea parte de nuestra vida, interiorizándolo, haciéndolo nuestro. Entender que Dios nos ama y que Jesús nos ama de la misma manera. Y debemos permanecer creyendo eso, permanecer en ese amor. O sea, no hay que dudar nunca esta gran verdad. ¿Cuál es? El amor de Dios y del Señor Jesucristo hacia nosotros. No dudar de ello. Dios es misericordioso y amoroso con cada uno de nosotros. Su amor es eterno e infinito y no está condicionado por nada. El amor humano es condicional y voluble, regulado muchas veces por actitudes egoístas y sentimientos pecaminosos y teorías modernas acerca de lo que es el amor. Clásico, ¿sabes qué? Ya no siento nada por ti, ya no te amo, vamos a separarnos. Así. Y el otro dice, pues fíjate que estaba pensando eso precisamente, pues haz los trámites, nos vamos a la mitad con el costo del divorcio, ya se terminó. Eso no es amor, hermanos, digo, al menos bíblicamente, ¿no? Pero como ya lo estamos viendo y escuchando en las novelas, en el cine, en el contexto, ya manejamos un concepto así. Por eso ahorita el matrimonio es algo muy desechable, ¿sabes? Por lo mismo, por el contexto, pero bíblicamente no es así. Digo, porque a veces tendemos a pensar que Dios es de esa manera. Que Dios nos ama porque nos portamos bien, que Dios nos ama, y no, nada que ver. Hay que entenderlo bien, que Dios es lo que está diciendo en ese versículo. Permanezcan en mi amor. O sea, entiendan que el Padre les ama, que yo les amo, como el Padre me ama a mí, yo le amo a Él y nos amamos y estamos unidos y juntos, así les amamos a ustedes. Entiéndanlo. Digo, estamos hablando de la buena relación con Dios. Digo, ¿qué es lo que estorba nuestra comunión con Dios cuando dudamos de esto? Cuando empezamos a temblar, cuando empezamos a tener miedo, dudas, decimos en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces estar confiado. Y luego no estamos ni confiados, ni dormidos, ni nada, ¿no? Porque otras cosas que nos están perturbando. No estoy diciendo que no hay que decirlo, ¿no? Hay que quizá arrodillarse y decir, Señor, este es mi problema, tú lo sabes, aquí estoy, perdóname, no sé, habla con Él, ponlo en sus manos. Perdóname por dudar de tu cuidado, de tu misericordia, porque Dios, sí hay que saber algo, hermanos, que Dios ama y ama a todos, absolutamente a todos. El problema es la gente que no ama y busca a Dios, pero eso es otra cosa, pero que Dios ama a la gente, Al menos así esto es algo bien claro en las Escrituras. Entonces, eso debemos de entender. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Miren, yo les amo y muchísimo. El Padre les ama, permanezcan en ese amor. Entiéndanlo. Es identificarse con Él y entender que Dios nos ama, que Jesús nos ama. La otra es obedecer sus mandamientos, está en el versículo 10. Dice así, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obedecer sus mandamientos.
Él nos manda primero que creamos que Dios nos ama, que lo aceptemos, que vivamos esa realidad. ¿Cómo se ama cómo se logra amar más a una persona, hermanos? Cuando platicamos con él o con ella. O sea, si no leemos la Biblia, si no oramos, que es la manera ordinaria en que nosotros amamos más a Dios o conocemos de su misericordia, pues el amor por eso se enfría. ¿Sí? O sea, ¿cómo nos enamoramos? Los que están casados, ¿cómo se enamoraron de su pareja? Pues porque estaban platicando juntos, se dieron cuenta, oye, ya me molestó que otro u otra le haga la plática, ¿no? Yo solo quiero con él o con ella, ¿no? Sí, así se empieza a despertar el amor y se cultiva de esa manera, dialogando, platicando, conversando, estando juntos, no hay otra manera. Yo no odio a los africanos que se están muriendo de hambre, no los odio, pero no los amo tampoco en el sentido de que esté viendo a alguien que esté sufriendo porque puedo hacer algo por él, o sea, no, sería un falso de decirlo, ¿no? O sea, no, porque no es así. Amas a la persona que tienes junto a ti. Cuando tienes tus hijos, entiendes también lo que es el amor. Luego alguien pone, ¿a quién salvarías, no? A la suegra, a la cuñada, digo, si solo puedes salvar a uno, a tu hijo, a tu esposa, ¿a quién salvarías, no? A tu mamá, a tu papá. No, pues los amas a todos, ¿no? Pero dices, noten la fuerza de esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque una mamá dice, yo amo mucho a mi hijo, o a mis hijos, incluso que hasta el papá, si quiere que se vaya, pero mis hijos, así, no, hombre, estos sí son mis, dices, no, pues ¿qué está pasando aquí, no? Pero bueno, estamos hablando de esto porque hay una intimidad, hay un acercamiento, hay cosas como esas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues leyendo la Biblia y orando. Entonces aquí está hablando de obedecer sus mandamientos. Si Él nos manda que le amemos o que entendamos que Él nos ama, o sea, esto de entenderlo quiere decir que lo creemos y que lo vivimos. Bueno, pues lo vamos a obedecer. Y que es parte de la obediencia, pero vienen algunos otros mandamientos, pero el básico es el de amar a Dios. Incluso dice aquí en Juan 15 que sería nuestro distintivo como discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos. En Juan 13 también. Si tuvieran amor los unos para con los otros. En Juan 13 es la marca, es el distintivo. Entonces el cristiano no puede vivir o no debe vivir odiando a nadie, ni buscando fastidiar al otro. Sí, podemos tener pleitos, discusiones, luego nos reconciliamos, nos perdonamos, nos disculpamos, ofrecemos perdón, damos perdón y seguimos, eso no. Pero no puedes vivir así, de esa forma, ¿no? O sea, hay una sospecha ya que si de verdad somos lo que decimos ser, porque hay algo raro, hay algo que no cuadra, hay algo que no ajusta. Entonces, entendamos que Cristo nos ama. Y aquí usa una palabra diferente. Dice aquí en Juan 15, ustedes son mis amigos. ¿Sí? Ya no los llamaré siervos. O sea, ya no los llamaré siervos, ya no son mis esclavos, ya no, son mis amigos. Y son mis amigos, obvio, si hacen también lo que yo les mando, pero eso va junto, es parte de. Es una consecuencia, es un resultado. Pero aquí está pensando, cuando Jesús dice la palabra amigos, yo creo que estaba pensando en Abraham. Jesús conocía bien las escrituras, conocía bien las historias de sus antepasados. ¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. Abraham le tenía temor, terror y pánico a Dios, ¿no? A veces la gente habla, no, que el fin del mundo, que Cristo viene y todos están temblando. Pues si eso queremos, que Jesús venga, caminaría entre nosotros, comería con nosotros, pues ¿qué es eso? A implantar su reino, o sea, una cosa bonita. O sea, el creyente es una mentalidad totalmente diferente. Entonces aquí le está diciendo, ustedes son mis amigos. Imagínate un amigo que no has visto durante muchos años y lo quieres ver. ¿Sí? Amigos. O sea, yo creo que como todos tenemos muchos amigos de años que queremos ver. Y cuando se nos hace verlo es una alegría muy grande. Entonces ustedes son mis amigos. Abraham fue llamado el amigo de Dios, con toda confianza se dirigía a Dios, incluso hasta estuvo negociando con él. Señor, no hay 50, si hubieran 40, no, bueno, pues ahora, o sea, es el diálogo así,
de Dios con Abraham, así bien. ¿Sí? No andaba huyendo, escapando. Y además le dice, tú eres mi amigo. De tal manera que todos los que te maldigan, ¿qué dice Dios? Y los que te bendigan, y los voy a prosperar abundantemente. Imagínate que tengas un amigo que te diga eso. Que venga AMLO y te diga, pues sabes que de hoy en adelante somos amigos. Hay un grupito ahí, son unos muy selectos. De ahora en adelante, a donde tú vayas, te voy a dar una tarjetita y te la voy a firmar. Y, mira, y sí, a donde vayas, puertas, es así, no hay manera. ¿Por qué? Porque es tu amigo. ¿Sí? No, pues acabo de desayunar con él, lo saludé en la mañana, o sea, cosas así, ¿no? Pero imagínense, esto es una caricatura, comparando, si creemos, si vivimos esa verdad de que Dios es nuestro amigo. Diríamos, como dice el salmista, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? O sea, el problema es que perdemos esto. Luego pensamos que estamos solos, desprotegidos, que Dios no está, que nos ha abandonado, aunque no lo decimos explícitamente, pero lo damos a entender. Entonces, por eso dice aquí, yo soy su amigo de ustedes. Todo esto, hermanos, indica el amor de Dios para con nosotros. Esto, en otras palabras, se llama el gran mandamiento. El gran mandamiento. ¿Recuerdan el gran mandamiento? Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero es muy bonito cuando Dios te dice, yo te amo a ti. Tú eres mi amigo. Muy bien, hermanos, vamos a terminar hablando de algo. De las consecuencias o los resultados de permanecer en Cristo. Ya vimos en qué consiste esto. Bueno, es muy claro el texto. Vamos a tener mucho fruto. El fruto es el resultado positivo y las evidencias de que somos de Cristo. Separados de Cristo, nada podemos hacer. O no seríamos nada, o dirían, usando otras palabras, no tendríamos satisfacción a nuestra vida. Tendríamos una vida destruida, derrotada, un desastre. Pero con Cristo, todo eso, toda esa necesidad es suplida. Seríamos personas satisfechas, felices, gozosas, victoriosas. No quiere decir que no haya problemas ni dificultades. Sabríamos manejarlos de manera distinta y viviríamos de manera diferente. No habría, o se minimiza o no prospera mucho la neurosis que a veces tenemos, el estrés, hasta la depresión, que así le llamamos ahora, ¿no? No, pues estoy deprimido, hoy no voy a ir a trabajar porque estoy deprimido, así ya nos etiquetamos. Ya. ¿Y por qué no vas a trabajar? No, es que estoy deprimido, mano. Pues levántese, párese, no sé. Bueno, cuando es una enfermedad es otra cosa, ¿no? Pero a veces es nada más. Nos hemos olvidado de muchas cosas. Muy bien, hermanos. Y otra cosa que dice el versículo 11, otros versículos se repite varias veces, que nuestras oraciones van a obtener respuesta. ¿Sí? La comunión con Dios significa estar en buena relación con Él. Y el que no está en buena relación con Dios, pues Dios no le escucha. No es que no le escuche de que no le escuche, ¿no? Pues sabemos que Dios nos escucha a todos. Pero no hay respuesta. O sea, te disgustaste con alguien y pues no te va a responder a lo que ha pedido. Pero esto no prospera en el creyente, porque una de las cosas que los creyentes hacemos es reconciliarnos con Dios. ¿A poco no? Señor, perdóname, aquí estoy. Sí, es que no hay de otra. Y se siente bonito estar en paz con Dios. Así podemos estar en paz también con los demás y con nosotros mismos. Otro beneficio es la alegría que nos va a acompañar aún en medio de las adversidades. Ellos estaban muy tristes por la muerte inminente de su amigo y ya cercana. Una alegría, les dice él, que va a envolver sus vidas al confiar en esas promesas. Sobre todo al saber posteriormente que resucitó. O sea, una gran alegría. Por eso les dice aquí en el versículo 11,
y vuestro gozo sea cumplido, para que mi gozo, mi alegría esté con ustedes y el gozo de ustedes sea cumplido. O sea, tengan ustedes, ahorita están tristes, pero llega el momento en que van a estar ustedes súper contentos, bien felices. Entonces la buena relación con Dios o cómo tener una buena comunión con Él es el propósito de la Escritura, y creo que es el propósito de cualquier persona religiosa. Todos los que están ahorita o van al rato o en la tarde a sus iglesias están anhelando eso, estar en buena relación con Dios, estar en amistad con Él, estar en paz con Él, vivir bajo su voluntad. Eso están haciendo. Lo hacen de diferentes formas, de diferentes maneras, pero bueno, ese es otro asunto, pero es lo que se busca. Y en la palabra de Dios encontramos el camino para ello. Y en las enseñanzas de Jesús, pues mucho más. Y es bonito saber que hay muchas maneras en el lenguaje para expresar esto, para hacérnoslo saber, que Él nos ama y que quiere que vivamos en esa buena relación con Él. Que Dios les bendiga, hermanos.